sigan con estas manitas arriba porque hay un tema importante del que tenemos que hablar y es que ayer hubo otra confusión. De este es México lleno de confusiones mágicas e irregulares. Esta confusión particularmente, mis amigos, tiene que ver con el Güero Palma. Algo que desde ayer hemos estado cuestionando, ¿no? Porque hay tres versiones, creo, de si lo van a dejar salir o no lo van a dejar salir. Y ahí les va de qué trata. Hay un documento, mi querido Dave, que tenemos por ahí, que es de la Orden de Liberación, ¿no? Se supone que tenemos este documento que emite la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del área de prevención y readaptación social, en donde esta coordinación está diciendo que por medio de la presente le es grato saludar al fiscal general del Estado de Justicia en el Estado de Jalisco e informarle sobre la libertad de la persona privada de su libertad, Héctor Palma Salazar y o Héctor Luis Palma Salazar y o Jesús Héctor Palma Salazar, para nosotros conocido como el Güero Palma. Entonces, se habla de esta liberación, pero entonces algo pasa porque la Secretaría de Seguridad emite una nota informativa y dice, el órgano administrativo y desconcentrado de prevención y readaptación social, dependiente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, no ha recibido al día de hoy orden judicial alguna sobre la posible liberación de la persona privada de la libertad de nombre Héctor N. Dicha persona permanece en el Centro Federal de Readaptación Social número 1 del Altiplano, lo anterior en relación a las versiones que se han difundido en medios de comunicación sobre una presunta puesta en libertad. En notas periodísticas, el fiscal de Jalisco dice que sí, que él efectivamente tiene este documento en donde se le solicita a través de un juez la orden de liberación, pero que no habla de dejarlo en libertad, dice solamente que sí existe el documento. Y entonces, en un tercer documento está el Consejo de la Judicatura Federal, que dice a la opinión pública en relación con algunas versiones periodísticas sobre la supuesta liberación de Héctor P. por parte de un juez federal, nos permitimos aclarar que dicha información resulta falsa. Ningún juzgador o juzgadora federal ha ordenado la libertad de Héctor P. Asimismo, el oficio dirigido al fiscal general de justicia del Estado de Jalisco que ha circulado públicamente es ajeno al Poder Judicial de la Federación y no existe resolución alguna que ordene la puesta en libertad de dicha persona. Sin más por el momento, agradecemos la atención. O sea, en palabras más mortales, el Consejo de la Judicatura Federal dice que la orden de liberación que les puse al inicio no existe, que no está, que es falso que haya pasado. Obviamente la estamos viendo, la vemos que ahí estaba en pantalla, pero dicen que es falsa. Esto nos brinca, mis amigos, porque yo no creo en ningún tipo de coincidencias. Detienen o se entrega a esas alturas, ya tampoco sabemos si la detuvieron o se entregó a Emma Coronel. También vemos que hubo una reducción en la condena de otro gran personaje llamado o alias el licenciado, y no quiero que olvidemos el antecedente que particularmente el Güero Palma le asesinaron a familiares hace algunas semanas, familiares cercanas. Entonces, yo no creo en las coincidencias, pero como no soy experta ni en seguridad, ni mucho menos en estos casos que son muy famosos en México por ahí de la década de los 80, le agradezco mucho a mi querido César Gutiérrez Priego que se enlace con nosotros, abogado, experto en temas de seguridad y también abogado que ha defendido causas militares. Así que, mi querido César, buenos días. ¿Cómo estás y qué pensamos de este tema? ¿Qué entiendes tú con lo relacionado al Güero Palma? Muy buenos días, Meme, un placer saludarte como siempre. Mira, hay que recordar que Héctor Palma Salazar, mejor conocido como el Güero Palma, fue uno de los narcotraficantes más importantes no solo de México, sino del mundo. Estamos hablando de mediados de la época de los 90, y que él venía de haber trabajado en su momento con quien fue denominado como el jefe de jefes, que era Miguel Ángel Félix Gallardo, y posteriormente tuvo un enfrentamiento muy fuerte y una guerra con el grupo criminal de los hermanos Arellano Félix. Como tú lo dices, no hay coincidencias en este tipo de historias. Y tenemos que recordar algo, el Güero Palma es uno de esos últimos grandes narcotraficantes mexicanos de la vieja escuela, que él nunca llegó a un acuerdo con ninguna fiscalía, jamás dio una declaración, y las únicas fotos que tienen de él es una cuando cae el avión y que fue detenido por elementos de la Quinta Región Militar, la cual estaba bajo el mando del general Jesús Gutiérrez Rebollo, que fue mi señor padre, y que posteriormente las otras fotografías que podemos llegar a ver es cuando él ya está preso en los Estados Unidos para ser trasladado a México. Entonces, sí
me llama la atención que se haya filtrado como tal esta noticia. Yo en lo personal como abogado te puedo mencionar que él no tendría ni siquiera por qué estar detenido en México. A mi consideración los delitos ya han prescrito, pero creo que en su momento fue un capricho de las autoridades el que no se le diera la oportunidad de llegar a México, a lo mejor por esos famosos reacomodos que pudiesen existir en el grupo, en el mundo del narcotráfico. Mi querido César, con esto que me estás diciendo y que por supuesto insistimos en que no vemos que existen coincidencias ni mucho menos casualidades, ¿qué interés particular podría estar detrás de todo esto? No vemos que hay, por supuesto, una vinculación desde Emma Coronel, desde el tema del Chapo Guzmán, viene todo, aparentemente todo se desprende de ahí, pero ¿qué interés particular podría estar detrás de estas noticias en donde hoy por hoy no sabemos si es real o no es real? El Consejo de la Judicatura dice una cosa, la Secretaría dice otra, el fiscal dice una. ¿Qué interés en particular podría haber con esto? Mira, tenemos que recordar que para que no pasara lo que pasó en su momento con Caro Quintero, que era el capo de capos, que no se le notificó a las demás autoridades el que se le había concedido un amparo y que salió en la madrugada del penal federal en aquel entonces de Puente Grande, y pudo obtener su libertad, y posteriormente ya todo lo que sucedió, que el gobierno de los Estados Unidos había solicitado su extradición, que el amparo se había concedido en términos poco claros, que se revocaba la resolución del amparo. Se supone que los diferentes órganos del gobierno federal y a su vez del Consejo de la Judicatura tienen que notificar a las dependencias de los estados en donde se encuentran presos las personas para decirles que va a suceder una liberación debido a que ya existe una resolución de un determinado proceso, para que si existen órdenes de aprehensión o investigaciones pendientes, se tenga conocimiento también, ¿no? Y que no pasara esta situación. Pero a mí me llama más la atención el que creo que están tratando de enrarecer a la opinión pública con este tipo de mensajes. ¿Y por qué lo creo yo así? Ahorita se han manejado diferentes versiones en cuanto a lo sucedido con Emma Coronel, al grado de que vimos a muchísimos periodistas y medios que no están de acuerdo con el gobierno federal y de la Cuarta Transformación, salir a decir que si el presidente de la República no va a solicitar que a Emma Coronel sea repatriada como sucedió con el caso del general Cienfuegos. Asimismo, otros medios de comunicación, de los famosos medios de comunicación, mencionan que supuestamente el abogado de Emma Coronel le solicitó al presidente de la República que intercediera por ella. Pero me llama más la atención que otro medio de comunicación más serio como Proceso publica que Emma Coronel solicitó ella tener contacto con las autoridades norteamericanas para ser testigo colaborador y estar de acuerdo en que iba a colaborar con las autoridades norteamericanas. Entonces, creo que el crear todo este ambiente es más con una intención de desviar la atención de temas reales que podrían ser importantes y que tratan de golpear al gobierno federal, que la realidad en cuanto a lo que puede suceder. Porque hay que recordar también algo. Héctor Palma Salazar fue uno de los narcotraficantes más importantes y poderosos que existió no solo en México, sino en todo el mundo. Pero también es un hombre de más de 80 años, que la realidad es que no creo o no considero que vaya a salir a tratar de tomar venganza en diferentes situaciones, cuando es un hombre que ha pasado por todo lo que ha pasado y ha vivido todo lo que ha vivido, y que recordemos que se pierde poder en todo ese mundo de narcotraficantes, y más si no tienes a tu gente cercana que siga trabajando ahí. Entonces yo veo más como que están tratando de enrarecer el ambiente que el que tenga relevancia en el sentido de que pudiese haber reacomodos en el mundo del narcotráfico. Ahora, mi querido César, ya entrados en estos temas, ayúdame a entender esta parte sobre Dámaso López Núñez, que le reducen la sentencia, porque mucho se ha hablado de que si le reducen la sentencia y eventualmente regresa, ¿no? Está aquí en México, lo podrían matar, como ya ha ocurrido en otras ocasiones. Pero particularmente estamos hablando de ya criminales que ya son grandes, ¿no? Ya fueron muy famosos y tuvieron mucho auge en su momento. ¿Y qué es lo que estamos viendo con estas implicaciones? ¿Ya dejaron, por ejemplo, un Dámaso López, ya dejó de servirle a Estados Unidos? Porque él era uno de los principales testigos del que más cantaba. Entonces, ¿ya le dejó de servir? ¿O cómo entendemos el que Estados Unidos esté realizando esto? ¿Quién le conviene más en este caso?
y se podría entrelazar eventualmente esto con lo que se está filtrando sobre el Güero Palma. Mira, lo que pasa, Meme, es que tenemos que recordar algo. En México nosotros hemos confundido el tener una implementación de penas demasiado grandes, pensando que con eso se van a inhibir el que la gente realice delitos. Cuando nuestro problema siempre ha sido de impartición de justicia, y quien tuviese el tiempo de analizar cómo fue en su momento la detención del Güero Palma ya en 1995 y con la imputación de cargos que le hicieron, porque las narcoseries lo que han realizado es confundir a la gente. El Güero Palma en su momento estaba por un nivel por encima del Chapo Guzmán, muy por encima. Él era el socio de Amado Carrillo Fuentes en el cartel de Juárez, y ellos eran los dos narcotraficantes más poderosos de México y en su momento del mundo. Eran los máximos introductores de drogas a los Estados Unidos. Las series empiezan a cambiar un poco el concepto de cómo se manejaron estas cuestiones, estas situaciones, y entonces la gente tiene una idea equivocada de cómo se llevan a cabo. Cuando el Güero Palma en México es sentenciado única y exclusivamente a una sentencia de 7 años, y pues estamos hablando que él estaba ya próximo a obtener su libertad, en el gobierno de Felipe Calderón, cuando se firma el famoso convenio por el Tratado de Mérida, Estados Unidos hace ciertas solicitudes y dentro de esas solicitudes pide que el Güero Palma sea extraditado a los Estados Unidos. Y el Güero Palma es extraditado a los Estados Unidos, se le hacen las imputaciones de introducción de narcotráfico internacional para la introducción de drogas, se declara culpable sin llegar a ningún convenio y le dan una sentencia de 16 años. Al recibir esa sentencia de 16 años, él lo cumple en una de las prisiones federales más duras y fuertes que pueden existir en los Estados Unidos, y por buena conducta, él, después de 9 años, casi 10 años que estuvo, los Estados Unidos le dan por cumplida la condena, lo dejan salir en libertad por buena conducta, y obviamente lo tienen, él como ciudadano mexicano, pues lo expulsan del país, y en México lo detienen más por un interés de cuestión política, a mi consideración, porque yo sigo pensando que los delitos que a él le están imputando ya han prescrito, y obviamente pues él se encuentra adentro de una cárcel federal, se me explicó, de máxima seguridad, y que si realmente él tuviera el poder, ¿no? o la oportunidad de tener forma de seguir manejando alguna cuestión de control del narcotráfico, pues no hubiéramos visto lo que lamentablemente falleció con su esposa y su hija. ¿Se me explicó? Tenemos que recordar que la historia de él es una historia muy trágica, ¿no? En su momento, quien fue su esposa fue asesinada por un venezolano que manda al grupo de los Arellano Félix, y sus 2 menores hijos, así mismo también fueron asesinados, aventados de un puente, y la videofilmación se le hizo llegar. Y esa es la parte que estas narcoseries hemos visto que ha explotado, pero que no han entendido realmente cuál es la importancia que tuvo este personaje en su momento. Pero al igual que Caro Quintero, y que decían que iba a haber acomodos en el mundo del narcotráfico, Caro Quintero salió, y ¿qué hemos vuelto a saber de él? Salvo que el gobierno de los Estados Unidos lo quiere por una vendetta de carácter personal, porque él tuvo que ver en la muerte del exagente de la DEA, Enrique Quique Camarena. La realidad es que no vino a realizar ningún movimiento o cambio que fuera trascendental dentro de los grupos del crimen organizado en el país. Entonces yo lo que entiendo más bien es como que quieren encender un tema para tratar de hacer una imputación al gobierno federal, en el sentido de que ahora van a querer manejar los destinos de cómo se maneja el narcotráfico en México con una persona que pudiese ser distinta a quien estuvo en su momento. Así es el análisis que yo veo, y la verdad es que no hay algo que vaya muchísimo más contrario de la realidad, porque recordemos que el señor ya tiene más de 80 años, y que es un señor que lo que va a querer es salir a tratar de vivir los últimos años de su vida en paz y sin problemas. Ese es el análisis que yo hago. Pues mi querido César, ahora sí te pediría que me echaras la mano, pero ¿sabes para qué? Para poder hablar sobre tu programa que vas a tener ya a partir de este sábado. Ahí es importante también darle esta difusión a este programa, porque, ojo, este es parte de los espacios que se están abriendo aquí en Sin Censura. Es un espacio que va a estar el día sábado, así que cuéntanos de qué se va a tratar, y un poquito ya creo que ya tienes hasta planeado el primer programa, así que mi querido César, vamos a darle difusión a esto. Al contrario, muchas gracias. Mira, siempre en la intención de buscar espacios donde no exista línea editorial y que le pudiéramos dar voz a muchas de las injusticias que han pasado en diferentes partes del país y momentos,
y dentro de lo que es el gremio militar, el gremio policíaco y el gremio jurídico al cual yo formo parte, pues siempre con esa intención de tener voz. Recibimos la invitación por parte de Vicente Serrano y de todo el equipo de Sin Censura, entre ellos tú, Ceci y todos los demás, y obviamente pues nos sentimos honrados. La intención es que de 3 a 4 de la tarde todos los sábados tendremos la oportunidad de manejar diversos temas que le podemos explicar de forma sencilla y clara a la gente, temas importantes de seguridad nacional, de seguridad pública, de seguridad interior, para que la gente pueda entender qué es lo que está sucediendo. Asimismo, darles a conocer muchos de esos asuntos que fueron manejados en su momento cuando existía una sola línea editorial para todos los medios de comunicación, pero que la realidad en los expedientes judiciales era una realidad totalmente distinta a lo que manejaron siempre los medios. Y tendremos como invitados a 2 personas muy importantes, a la doctora Paloma, que es una de las mujeres más preparadas en toda América Latina en seguridad nacional, y a la licenciada Berta Martínez, que es hija y abogada del general Ricardo Martínez Perea, quien fue encarcelado en su momento en el sexenio de Vicente Fox y acusado de haber cometido delitos cuando en su causa penal no existe una sola prueba, y por lo cual, bueno, pues desmenuzaremos y le explicaremos a la gente qué fue lo que realmente sucedió, para que vean cómo se comportaron en su momento esos gobiernos neoliberales, y que con el simple afán de tratar de estar bien con el vecino del norte, que es Estados Unidos, pues hacían a héroes villanos y a villanos héroes, ¿no? Entonces esa es la intención de invitar a todas las personas que nos acompañen el sábado de 3 a 4 de la tarde en el espacio de Sin Censura presente con el licenciado César Gutiérrez Priego. Les aseguro que no se van a arrepentir y van a conocer de muchísimos temas que ustedes no se imaginaban cuál era la realidad de lo que había sucedido. Pues ahí está, mi querido César, yo te felicito por este espacio y bueno, vamos a estar muy pendientes este sábado de 3 a 4 de la tarde con este primer programa. Te agradezco mucho estos minutos y pues muy buenos días. Al contrario, gracias a ti, saludos a todo tu auditorio, que pasen un buen día, hasta luego. Hasta luego. Pues ahí lo tienen, amigos, no se dejen ir con la finta, no todo es como nos los han vendido durante años muchos medios, y creo que hoy estamos en esta época, en esta etapa en la que nos damos cuenta antes, y creo que, vaya, voy a rectificar esto. Ya nos habíamos dado cuenta hace mucho tiempo, pero no teníamos el espacio para darle voz a nuestra crítica, no podíamos, como ahora lo hacemos a través de las redes sociales, porque no existían, no había estas redes sociales que nos permitieran criticar, cuestionar, evidenciar, poner nuestra opinión y darle mucho énfasis a lo que pensamos y a lo que creemos. Hoy existen estas vías, aunque estén en televisión, tienen redes sociales, nosotros tenemos acceso a sus redes sociales y hasta podemos ver cuando no quieren tener esta cercanía con la gente porque se sienten de una esfera muy alta. Como dice el presidente, pertenece al Círculo Rojo y urge más periodismo que no pertenezca al Círculo Rojo, y hablamos para todo y en general. Urgen medios de comunicación que cada vez alcancen a más audiencias, y por eso les pedimos que nos ayuden a compartir estos espacios donde, como pueden ver, una variedad de programas, de contenidos, no solamente entre semana, sino también el fin de semana. Esto fue el backstage de la mañanera con su segura servilleta Meme Yamel. Les agradezco tanto que nos estuvieran acompañando en esta primera semana de este programa, que esperamos les sea de utilidad para entenderle más algunos temas, no solamente de lo que dice el presidente, sino también desde la perspectiva del cuestionamiento, de la autocrítica al periodismo, a la comunicación, y también lo que pasa cuando ustedes no ven estas mañaneras. Entonces, les mando un abrazo a todos ustedes. No se les olvide que ya en unos minutos va a empezar Sin Censura en Forma con nuestro querido Vicente Serrano, el equipo completo. No se les olvide que aquí en Sin Censura Media tenemos para dar y regalar información. Así que sigan compartiendo, suscríbanse a nuestros canales Sin Censura TV, Sin Censura Media. Todas las manitas arriba, es muy importante para nosotros contar con su apoyo, con sus comentarios. Yo saludo, por ejemplo, a Magdalena Reyes, a Jesús B., a Andrés Nieto, a María López, a Cookie Olazábal, a Elise Trejo, que nos dicen también por aquí, a María del Rosario Ramírez Patiño, luego dicen Elise Trejo, Claudia Félix, están hablando ya hasta el programa del sábado. JJR dice, si no se revisan las concesiones de radio y TV, boicot masivo hasta que quiebren. No se les olvide, mis amigos, que aquí el asunto tiene que ver con ustedes, tiene que ver con que se esté recibiendo una información y que ustedes pues se sientan cada vez más parte de esto. Gracias también a Ángel Ortega, a Sergio Dueñas, a Yolanda Fraile,
a María López, a José Daniel Chávez, a Gilberto Ramírez, Estela Mendoza y a todos, a Pati Juárez también por ahí. Les mando un beso y no se les olvide, mis amigos, que también nos vemos al ratito en Al Chile con Meme Yamel. Gracias a los que nos siguen en mi canal, que pueden encontrar, por supuesto, en YouTube como Meme Yamel. En Facebook también nos encuentran como Meme Yamel, así que también cáiganle por allá y lean también nuestras notas en nuestro portal damexico.news. Gracias infinitas. No se me despeguen, vayan al bañito o si quieren vayan por un cafecito, vayan por el agüita, vayan a servirse el huevito, si es que no han desayunado. Pero ya, prepárense porque en unos 4 minutitos empiezan a dar las 11 y ya estaremos listos para nuestro programa Sin Censura con Vicente Serrano. Y no se les olvide tampoco seguir Sin Censura Nocturno, que hoy se pondrá sabroso, se los prometo, porque hoy en Cuarto Grado está la doctora Elvira Concheiro, va a estar también Héctor Díaz Polanco y Paco Ignacio Taibo II. Así que les mando un beso, no se pierdan estos espacios. Yo soy Meme Yamel y esto fue Sin Censura presenta el backstage de la mañanera. Nos vemos en la noche y después en este espacio hasta el lunes. Adiós.